Creo que vamos a estar 3 domingos juntos, probablemente. Así vamos a leer en Hebreos la epístola sin autor humano, que no lo sabemos. No es que no tenga un autor humano, sino que no sabemos quién la escribió. Por años yo pensé, todo lo que había escuchado siendo joven, que sería el apóstol Pablo y que no podría ser otro. Pero después surgen entonces una serie de dudas si sería Pablo o no. Al final nos quedamos con que no es Pablo el autor. Una cosa tengo que decir de este libro, que hace muchos años inicié un estudio de él y quedé hasta cierto capítulo y no fue posible, o por lo menos a mí, seguir estudiándolo. Creo, hay que decirle a los del garaje que sí, son muy amables, ¿eh? No, no, ok. Pero ellos en todo caso son muy amables y siempre bajan, si uno va a pedírselos, van a bajar la música. Gracias. Entonces, estábamos hablando de Génesis o Apocalipsis, ya me olvidé, de Hebreos. Pero una cosa quiero deciros, que el escritor a quien Dios usó tiene que haber sido un hombre, iba a decir, extremadamente conocedor del Antiguo Testamento. Ahora, no hay ninguno de los creyentes de la primitiva iglesia de origen judío que no conocieran el Antiguo Testamento, que así nos conocemos nosotros, pero para ello era la palabra de Dios, solo el Antiguo Testamento. Así que en ese sentido no he de extrañar que desde niño aprendieron la palabra del Señor. Cuando mencioné a Timoteo un poquito en la conferencia para jóvenes, el apóstol Pablo reconoce y se lo dice: desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, ese es el Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Desde la niñez, desde la niñez. Así que el autor de este libro tiene que conocer muy bien, por todo lo que dice, acerca del Antiguo Testamento como nosotros lo conocemos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 4, los versículos del 14 al 16 solamente. Versículo 14 de Hebreos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o que fue tras un cielo y otro cielo hasta llegar a la presencia o a la casa del Padre. Esa es un poco la idea, aunque no tenemos mucho conocimiento al respecto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es el sumo sacerdote? Es Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hasta aquí. Hay 2 exhortaciones, una en el 14, retengamos nuestra profesión, y la otra está en el capítulo 16, el versículo 16,
acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y en medio de esas dos exhortaciones tenemos el versículo 14-15 que nos habla de Jesús, nuestro Señor y Salvador, como el sumo sacerdote. No sé cuántos están familiarizados con esta enseñanza bíblica de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es a la vez el sumo sacerdote, o para nosotros es un sacerdote o un sumo sacerdote, como queráis. Ahora, nuestro hermano Luis habló un poco del Antiguo Testamento y mencionó algunas cosas en su momento, no recuerdo, pero cuando se habla de un sacerdote, hay que pensar en un personaje o uno que tiene un oficio dado por Dios, y ese oficio dado, esa tarea dada por Dios, que solamente en Israel eran los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, solo ellos, nadie más, podía ser sacerdote. El padre de Juan el Bautista era sacerdote, Zacarías. Por tanto, Juan el Bautista podría haber sido sacerdote. Por supuesto, todos los descendientes, todo era por descendencia. Ahora, cuando se habla de un sacerdote en el Antiguo Testamento, hay que sacarse todas las ideas que uno ha tenido en este mundo acerca de los sacerdotes. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. El sacerdote era, en los planes de Dios o en la voluntad de Dios, era iba a decir un funcionario, pero era un hombre de la tribu, como ya dije, de la tribu de Leví y de la familia de Aarón, solamente ellos. Y ese hombre, la tarea del sacerdote era llevar al pueblo de Dios a Dios. Esa era su tarea. A diferencia del rey, como el primero que fue Saúl, le sigue David, Salomón y el resto, en que el rey era, en cierto modo, el papel de él, el rol de él en el pueblo de Dios era gobernar en lugar de Dios. Ese era el rey. El rey es la presencia de Dios reinando en el pueblo de Dios. Pero el sacerdocio o el sacerdote era aquel hombre que era el intercesor e intermediario, el que llevaba al pueblo, era él el con sus ofrendas y todo aquello. Ningún judío podía ir al tabernáculo primero o al templo después con su cordero y él mismo lo degollaba y derramaba la sangre en sacrificio a Dios. No, era sacerdote. No era función del hombre, del israelita. No. Si yo hubiera sido un israelita en esos tiempos y digo, no tengo nada, el sacerdote no me interesa, yo voy por mi propio medio y yo sacrifico un cordero a mi Dios. Y lo hago de todo corazón. No, no me corresponde. Para eso había Dios establecido en sus planes a este hombre llamado sacerdote. El primer sacerdote fue, por supuesto, Aarón. Y después vinieron sus hijos. Dos de ellos fueron tan malvados que Dios terminó con ellos. Ya conocéis la historia. Tienes que leer el libro de Levítico y otros para entender mejor lo que significa. Cuán importante es para nuestras vidas. Cuán importante es para nosotros, para la iglesia, para el creyente, conocer el función o la función, la persona y la función de que en este caso Cristo sea nuestro sumo sacerdote. ¿De qué tribu era Jesús? ¿Ah? De la tribu de Judá, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Tenía él, por así decirlo, derechos a ser sacerdote? No. Y por eso que el libro de Hebreo nos enseña que en realidad el sacerdocio de Cristo no es conforme a Aarón, sino conforme a un personaje que aparece así de repente, que no tiene genealogía, que no tiene nada, que nadie lo conoce. ¿Quién es? Melquisedec, ¿verdad?
el rey de Salem, sacerdote, etcétera, y que Abraham le dio los diezmos de todo cuando fue a defender a Lot. Melquisedec, sin genealogía. Se dicen características de él. Entonces el escritor del hebreo explicará, por lo menos hasta el capítulo 9, de donde hemos leído, está hablando del sacerdocio de Cristo y está diciendo, no piensen en Aarón, le está escribiendo a judíos. Está escrita a los hebreos el título, que los títulos no estaban, pero está escrito a creyentes de origen judío. Por lo tanto, el tema del sacerdocio era sumamente conocido. Entonces, ¿qué hace Jesús como sacerdote? ¿Por qué también él es sacerdote? Bueno, no piensen que es en la línea de Aarón, más bien piensen que él es sacerdote según el orden de un caballero llamado Melquisedec, que aparece en Génesis cuando Sodoma y Gomorra destruido por esos tiempos. Ahí aparece Melquisedec. Abraham le da los diezmos de todo. Ahora, Abraham muestra un respeto único hacia Melquisedec. Para Abraham, Melquisedec está a un nivel, por así decirlo, y voy a decir quizá, desde el punto de vista espiritual altísimo. Y por eso se habla en el Nuevo Testamento, en la Epístola a los Hebreos, que Jesús es nuestro sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Nunca Dios determinó que otra tribu llegara a ser sacerdote, solamente la familia de Aarón, de la tribu de Leví. Pero Jesús es. Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, esto es lo que Dios determinó. Aparece por primera vez en el capítulo 2 y luego en el capítulo 3 aparece la primera mención de Jesús como sumo sacerdote. Por ejemplo, el capítulo 2 dice, se me va a ir el tiempo en esta introducción tan larga. Dice el 16, porque está hablando de Cristo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿De quién habla? De Cristo, del Señor nuestro. Misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Eso término aquí es tremendamente importante para entender la labor de Cristo hoy, porque para allá voy. Él sigue siendo nuestro sumo sacerdote. ¿Qué hace él por nosotros ahora? ¿Dónde está él? En el cielo. El 1 del capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahí otra vez se habla del sacerdocio. Volvemos al capítulo 4. Así que aclarado esto, primero que Jesús es sumo sacerdote. Segundo, no es según el orden de la descendencia de Aarón, o de la familia de Aarón, puesto que él es de la tribu de Judá y tiene derecho al trono, porque es descendiente de David. ¿Tiene derecho al trono de Israel? Sí. ¿Pero es sumo sacerdote también? Sí, pero no según el orden de Aarón, sino según el orden de un personaje allá en Génesis que se llama Melquisedec, y aquí que se menciona varias veces. Entonces, aclarado esto, y aclarado también que un sacerdote, la tarea de un sacerdote en los tiempos, por supuesto, durante algunos milenios, un par de milenios, entre Israel y Dios, en la relación Dios-Israel, Dios determinó
iba a decir con lujo de detalle, pero meticulosamente determinó, como se explicó en una oportunidad, la construcción del tabernáculo por un lado, y por otro lado la constitución del sacerdocio, la vestimenta del sacerdocio, etcétera, etcétera, todo meticulosamente explicado por Dios. ¿Por qué? Porque para Dios era importante. Y si algo es importante para Dios, tiene que ser importante para nosotros. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar la palabra de Dios y qué hay para nosotros en ella para los tiempos que vivimos. No somos judíos, o hay alguien que sea de origen judío. Entre paréntesis, hoy se mira la genealogía y algunos se meten ahí y piden, y se puede hacer por internet, etcétera, y ahí están todos sus genes. Así que a mí me dijeron que tenía una, no hice yo esa cuestión, pero tengo una serie de genes, aunque sea un 2%, un 1%, un 10% de tal parte, otro por ciento de alemán, otro por ciento de judío, otro por ciento de... Ah, hay una mezcla. Yo no puedo creer algo así, pero bueno, eso es lo que algunos hacen. El versículo está riéndome que pienso que perder el tiempo en eso, pero bueno, porque no me va a pasar nada, ¿verdad? Si yo descubro que soy de origen no sé cuántito, me va a servir en algo. Por tanto, versículo leo de nuevo, por tanto, teniendo un gran sacerdote o un sumo sacerdote, ¿quién es? Cristo. ¿Cómo llamado? Tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Quién es? Nosotros los creyentes, la iglesia, nosotros, usted, yo, tengo un sumo sacerdote. ¿Qué hace por mí? ¿Qué hace por usted este sumo sacerdote? Dice, traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, para que no tengáis duda, Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces viene una exhortación, retengamos, creo que otro día hablaré, retengamos nuestra profesión, retengamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Porque ese fue uno de los problemas de este pueblo judío a quien se le está escribiendo. El versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote, otra vez, por segunda vez aquí, se le llama sumo sacerdote, pero lo que dice es que podríamos quitarle la porción negativa, el no, y podríamos leer y decir, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. El énfasis con los no, es un énfasis especial para, por supuesto, no solamente entender, sino realmente apreciar lo que Dios tiene para nosotros. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda. Hay dos negaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el sacerdote aquí? ¿Qué es este sacerdote aquí? ¿Qué es lo que el apóstol está resaltando o no haya sido apóstol? ¿Quién es este hermano que está escribiendo, a quien Dios usa para escribir esta epístola y que demuestra un conocimiento acabado? Porque no es que en el momento de escribir, y yo entendía yo cuando era jovencito, que Dios de alguna manera le estaba casi dictando cómo escribiera. No sé si alguien cree eso, pero no. Era un hombre conocedor. Por supuesto que sí. Y el versículo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra, ¿qué le llama la atención? Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué es lo importante de este versículo? Alguien me dice, ¿qué es? ¿Qué tiene este sumo sacerdote? ¿Ah? ¿Qué tiene este sumo sacerdote? ¿Qué hay en él que lo hace importante? Y debe ser importante y debiéramos nosotros apreciarlo mucho más y aferrarnos mucho más a lo que Él es y a lo que Él hace hoy, ahora, en este instante en el cielo.
¿Cómo? ¿Qué dice el texto? Lo leo de nuevo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué es la característica principal de este? Ah, uno, a ver, más fuerte. Ah, es que ustedes no tienen derecho a voz ni voto porque están muy arriba, están a un nivel más alto que el mío. No escucho por eso. ¿Qué hace este sumo sacerdote? ¿Qué característica tiene? Que nosotros a veces ni tenemos. O tenemos una pizca a veces. ¿Qué es? Se compadece. ¿De qué se compadece? ¿Usted de quién se compadece a veces? De un enfermito, ¿verdad? Se compadece de alguien que está sufriendo. Y usted puede encontrar una lista de la clase de sufrimiento que hay en este mundo y usted lee ve la noticia o lee en un diario y usted dice, oh, qué pena. Y entendemos que ese es como que ese sentimiento es sinónimo de compasión. Mire, eso es así, comparado a lo que Cristo es. Pero lo que quiero dejarles, por lo menos introducido, es que nuestro Señor y Salvador, que muere en la cruz por nosotros, hoy sigue trabajando por nosotros, para nosotros. Pero ¿cómo? Dice usted. Si ya la obra de nuestra salvación está absolutamente completa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿Él está haciendo algo en el cielo? Sí. Como dijo un hermano, ¿qué hace Él en el cielo? Interceder, por ejemplo. Pero lo que está haciendo aquí este hombre de Dios, lo que está haciendo Dios a través de la pluma de este hombre que está escribiendo y que no cabe duda que el Espíritu de Dios está en él, porque él está diciendo esta verdad. No tenemos, o dicho afirmativamente, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse. La gente puede no compadecerse, ¿verdad? Y la sociedad cada vez tiene menos sentimientos, menos afectos por el que sufre. Un hombre en Valparaíso, se habla de adulto mayor. Yo soy adulto mayor. Sí, se cambió el nombre, no se usa, te lo dije o no, persona mayor. Esa es la jerga, el lenguaje correcto. En nuestro país, persona mayor. Y lo discutí en el avión con alguien el otro día. Un adulto mayor, porque así dice la noticia, que yo leo en internet, en un diario, y no veo así tanta cuestión. En Valparaíso tomó su revólver, mató a su mujer, adulto mayor como ella, y después se disparó él y se mató. Esa es nuestra sociedad. Se cree que la motivación para hacer aquello habría sido la condición de salud, su mujer postrada, quizá por cuánto tiempo, y seguramente él llegó a un límite de no ver sufrir a su esposa, le quita la vida y se mata a él. Ahora, eso no es solución, por supuesto. Y ningún creyente podría hacer tal cosa, es cierto. Y entonces ahora los dardos, por supuesto, lo escuché en una noticia en la radio y decía,
Esa es una indicación de cuán desechados o busque cualquier otro término están las personas mayores que no son capaces de valerse por sí mismos, y etcétera. Y ahora va a hablar seguramente en la política y todo eso. Como dice una propaganda, ya me tiene no sé qué en la radio, que escucho algo, tengo que cambiarlo o apagarla. Vamos a arreglar Concepción. Está destruido, pero lo vamos a dejar impecable. Voten por mí. Y algún día, oh, voy a votar por él porque eso es lo que nace falta. ¿Usted cree eso? No, pues sí, no sé qué pasó por la mente de aquel hombre. No lo condeno para nada. Sí que siento tengo un sentimiento tremendo de compasión, tal vez. Pero esa es la sociedad, hermanos y amigos, es la sociedad que nos tocó vivir. Y va peor, va peor, y va peor, y va peor. Sentimientos por alguien, una banda entra a una casa, Santiago, entra a una casa, hay una persona como de 70 años, una señora, y están sus más familiares, y ella se abraza a uno de los asaltantes. Dice que lo abrazó, no nos haga daño. Llévense, pero no nos roben las cosas de valor que necesitamos y no nos hagan daño. Por favor, y lo abrazó al ladrón. Y parece que el ladrón tuvo compasión. Sí, un ladrón con compasión. Qué contradicción más grande. Y no le hizo tanto daño. Igual se robaron cosas, tuvieron como tanto rato para robarse. ¿Usted es una persona que se compadece por los demás? Bueno, entonces tenemos que hablar de nuestro Señor y su corazón compasivo. Yo quise leer de nuevo todos los evangelios, pero no alcancé para ver tantas ocasiones. ¿Se acuerda de la viuda de Naín? Va rumbo al cementerio a sepultar su hijo único, una mujer viuda, va llorando. Y el Señor pasa por ahí, justo. Justo. Cuando la vio, tuvo compasión. Sus lágrimas afectaron su corazón. Y le dijo a la mujer, no llores. Para el féretro, resucita al joven, al hombre, al hijo de esta viuda. Cuando sale en una oportunidad o cuando alimenta a varios, alimentar a varios, ¿qué ve él? Ve como ovejas, eran como ovejas sin pastor. Tuvo compasión de todo ese grupo, miles de personas. Cuando ve a Marta y María y tanto llorando por la partida de Lázaro, su corazón se enternece y llora con ellos. Y uno puede seguir por los evangelios. Volvimos a Marco en nuestra lectura diaria. Nos leímos Lucas y ahora estamos de nuevo en Marco. Y quizás estaremos el resto de nuestras vidas en los evangelios, probablemente. Y vuelva a encantarnos todos esos pasajes y todo el andar del Señor. Encuentros con uno. Viene un leproso, viene, se postra delante de él y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le tocó y le dijo, quiero. Se limpió. El que a mí viene, dijo, en una oportunidad no le echo fuera. ¿Sabe? Nadie que fue a Cristo en busca de auxilio
en busca de compasión, en busca de amor. Nunca fue rechazado. Por así decirlo, jamás le cerró la puerta a las narices a alguien que va en busca de ayuda. Compasivo. En una oportunidad de aquí, es cierto, y hablé un poquito de Mateo, cuando el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Su corazón, tan diferente al nuestro, compasivo, porque de eso se está hablando. El sumo sacerdote que es Cristo, el Señor, está en el cielo. Pero mire, bueno, he leído a uno que otro escritores, y el Cristo que está en el cielo es el mismo que estuvo aquí en la tierra. Por tanto, si se compadeció del sufriente cuando vio, Él sigue compadeciéndose de nosotros, como dice aquí, sigue compadeciéndose de nosotros en nuestras debilidades. Cuando lloro, Él sabe por qué estoy llorando. No puedo decir que llora conmigo, pero casi lo pienso muchas veces que es así. Hermano y hermana, lo que quiero decirte es que el Señor conoce tu sufrimiento. Él conoce el dolor. Aún este libro dice que eh, fue sin pecado, es cierto, pero fue tentado en todo. Le voy a explicar algún día eso con mucho cuidado porque hay malos entendimientos a veces. En el fondo, lo que quiero deciros es que él fue un hombre perfecto, sin pecado, y no podía pecar. No podía. Pero nadie conocía mejor el corazón nuestro que él. Y nadie puede conocer mejor a nosotros que él. Él sabe de nuestras limitaciones, nuestras necesidades, las conoce. Y estoy resaltando esto porque para animarnos, como dice también la palabra y la exhortación, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar, por supuesto, el oportuno socorro. En el fondo, hermanos y amigos, Jesús, que está en el cielo, glorificado, no es ajeno, al contrario tal vez, no es ajeno al dolor humano, no es ajeno a tu dolor. Conoce tus problemas, conoce nuestras debilidades, conoce nuestro pecado cuando pecamos, conoce todo, pero Él quiere ayudarnos. Está dispuesto a eso. Es su tarea, por así decirlo, y que la hace con amor. Por eso que la exhortación es, en el versículo 16, acerquémonos. ¿A dónde? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar o alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tal vez nuestro problema en nuestra vida cristiana haya sido ese a través de los años, me doy cuenta en mi propia vida. No haber confiado más en Él, no haber ido más recurrentemente más a Él y decirle, Señor, mira en dónde estoy, mira lo que estoy haciendo. No me gusta y sé que no te gusta a ti tampoco. Y nos volvemos a Él. Lo que quiero decirte, hermano, es que tanto tú como yo necesitamos recurrir a nuestro sumo sacerdote en forma constante. La vida es difícil,
Para el creyente también. El sufrimiento es a veces difícil, difícil de soportar. Recibí un pequeño regalo. No sé si pequeño, más bien debo decir que fue un grande regalo. No le voy a decir, por supuesto, de quién ni qué es lo que fue. Fue a mi casa. No está aquí en la iglesia, por si acaso. Y me entregó un cheque por 10 millones de pesos, lo ando buscando. No. Cuando me vaya se van a acordar de mí, ¿verdad? Me llevó un regalo lindo, precioso. Eran dos regalos casi. Entonces me dijo, pero abra, en esa tarjetita, abra lo que hay ahí. Y yo abrí esto. Dice así, no tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Salmo 92:10. Eso es todo. Ah, está precioso este salmo, dije yo. Sí, pero lee atrás ahora. Y dice, no se rinda, no se rinda. No es un hombre viejo como yo, es un joven. No se rinda. Así que lo tendré aquí cerca de mi corazón para acordarme que no debo rendirme. Y después de haber leído Hebreo, y me llega este texto, y me llega, por así decirlo, esta exhortación escrita con tanto amor, con tanto cariño, ¿qué podía hacer sino alabar a mi Señor? Y, y todo lo que había leído nuestro día en Santiago, me dediqué a puro leer casi. Nunca llueve en Santiago, estamos nosotros, se pone a llover. Y, y leía y leía y encontré tan grato saber que en el cielo tengo a mi Salvador, que sigue siendo mi Salvador, que jamás me dejará solo, que Él sabe lo que es sufrir, porque Él sufrió, y más que nosotros, que es como un amigo, pero el Señor. Aquí en la tierra no tuvo nada. Entonces uno dice, si yo no tengo nada, no importa, porque Él tampoco tuvo nada. Y lo poco que tenía se lo quitaron en la cruz. Hermano, ese es tu Señor. ¿Por qué querer ser más que Él? ¿Por qué querer tener más que Él? Mi Señor. El corazón de Cristo, como es el nombre de un libro por ahí, hay varios, hay varios. Hay un puritano que escribió un libro en el año 1650 por ahí, de los tantos puritanos que usted puede conocer. ¿Conoce a los puritanos? ¿Quién conoce a los puritanos?
Seguramente el más conocido puede ser John Bunyan. ¿Y por qué es conocido John Bunyan? Por un libro que fue famoso, El Peregrino, o El Progreso del Peregrino. Pero hay otros más, John Owen, Gooding, Watson, hay una serie. ¿Sabe cuál era la característica de esos hombres de Dios? Que eran capaces de escribir un libro de un solo texto. Hermanos, yo quisiera que usted se adentrara más en el corazón de Cristo, que su corazón late, por así decirlo, con aflicción en nuestra aflicción. La exhortación que le ha puesto es gozado con los que se gozan, llorad con los que lloran, etc. El Señor sabe hacer eso. No alcancé a explicar mucho el texto, como era mi intención, pero quiero que penséis más en el Señor y Salvador que tenemos. Es nuestro sumo sacerdote porque nos representa, sí, porque intercede por nosotros, sí, pero por sobre todo es hombre, es Dios, pero también es hombre a la vez. Y su corazón, como alguien dijo, sigue latiendo con tanta fuerza como cuando estuvo aquí en la tierra y vio la aflicción tan de cerca, muy de cerca. Llorad con los que lloran, y él lloró con los que lloraban. Tuvo compasión, se compadece con nosotros o de nosotros. Confíe en el Señor. Yo también tengo que hacerlo. El Señor les bendiga.